Oramos. Dios, realmente estamos viendo nada más en primera fila este versículo aplicado a nuestra vida hoy. Y Padre, gracias por esta serie de 2 sermones de alineación y balanceo como tu iglesia, en la cual estamos entendiendo quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, y sobre todo el dejar de venir a la iglesia y pasar a ser la iglesia. Y cómo la primera iglesia que tú formaste, Dios, y la que fue capaz de impactar a toda una generación a nivel global. Y queremos, Señor, ser eso, Dios. Queremos ser instrumentos que por tu gracia te plazca usar para impactar nuestra comunidad, Señor, y que otros puedan llegar al conocimiento del amoroso Dios que eres, el poderoso y redentor Salvador que tenemos en Cristo. Así que, Rey, una vez más te pedimos, háblanos. Te ruego que tu Espíritu Santo se mueva con libertad entre cada corazón, preparándole para recibir tu palabra y para dejar de ser un oidor olvidadizo, un espectador, y pasar a formar parte activa de este privilegio llamado que nos invites a ser tu familia. Así que, Rey, aquí estamos, contamos contigo, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vimos la semana pasada, Hechos 2:42, a detalle. Vimos qué clase de iglesia somos y vimos cómo crece la iglesia. Y vimos 4 elementos, que es perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso lo vimos la semana pasada, así que realmente no vamos a entrar a detalle con eso. Vamos a ver la tercera etapa que quedamos de ver en estos 2 sermones, que es que ya vimos qué clase de iglesia somos, ya vimos cómo crece la iglesia y hoy vamos a ver cómo crecer en ella. Cómo crecer en ella, ¿sí? Porque que yo sepa cómo crece la iglesia de Dios, realmente, digo, está chido el rollo, pero cómo, o sea, qué papel juego yo en esto, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que fruto de ser llenos del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio de Jesús por parte de Pedro, se convierte en 3,000 personas, empieza la primera, vamos a llamarle mega iglesia, ¿sí? Y el punto es de que perseveraban en 4 cosas, en la enseñanza de los apóstoles, el Evangelio de Jesús, en la comunión unos con otros, en la koinonía, en el partimiento del pan y las oraciones, y esto produjo del 43 al 47. ¿Cómo se ve una iglesia y cómo se ven individuos que forman parte de esta iglesia, que se trata de Jesús y se trata de Dios? Versículo 43 empieza dándonos un muy buen norte. Dice, y sobrevino temor a toda persona. A toda persona. Es interesante el punto, porque básicamente, acuérdate que la palabra temor en la Biblia no es este temor onda Freddy Krueger, Viernes 13, Scream, la novia de Chucky y la amante de Chucky y la concubina de Chucky 4, 5. O sea, no es este temor de películas de terror o sea, que la verdad yo soy cero fan porque me engancho muy gacho y diría el salmista, pero qué necesidad de sufrir. ¿Sí? Entonces, pero el punto es de que, o sea, no es este pánico, este terror de pánico por sufrir. Acuérdate que la palabra temor en la Biblia, sobre todo en estos puntos, es este temor reverente ante algo tan glorioso, que estás consciente de que es más grande que tú, más poderoso que tú, mucho es Dios, ¿sí? Una foto clara de este temor, lo vamos a ver en Lucas y va a aparecer en pantalla. En Lucas, bueno, evidentemente, hay 2 reacciones ante la obra de Dios, ¿verdad? Sí, o sea, realmente vemos aquí una de ellas que es, fueron asombrados y reverentes. Lucas 7, versículo 11, deja tu separador en Hechos, que es nuestro texto base, evidentemente. Pero vamos a Lucas 7, versículo 11. Y cuando estén ahí, díganme ya. Lucas 7, versículo 11 dice, aconteció después, está hablando evidentemente de Jesús, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron ¿qué? Es la misma palabra que usa en Hechos 2:43. Miedo. Y chécate aquí, aparte de este texto, porque es la foto más gráfica de lo que inspira este miedo a Dios. ¿Y qué dice ahí? Y glorificaban a Dios. El temor reverente del que habla la Biblia es un temor que ante la obra, palabra, amor, poder de Dios, te hace temer reverentemente y glorificar a Dios. Y glorificar a Dios. Regresamos a Hechos 2:43. Porque una de las reacciones, evidentemente la más coherente ante lo que Dios está haciendo y su obra, su palabra y su amor y su mensaje, es asombrarte. Es este temor reverente
de quién es Dios y lo que hace, ¿sí? Y la otra reacción ante lo que Dios está haciendo es, creían que era ridículo. Y lo podemos ver en todo hecho, ¿sí? La gente o creía en Dios o los tiraba a locos. Y lo podemos ver así de, cuando Pablo, por ejemplo, en Grecia, ¿sí? Predica uno de los mejores sermones de la historia. Y hay gente que cree, hay gente que dice, bueno, platicamos de esto luego, ¿va? Al final del día es como un adolescente ante las cosas importantes. ¿Sabes cómo es un adolescente ante lo importante? Como que lo menosprecia así de, sí, hay para la otra, ¿sí? Es interesante el punto, porque la pregunta sería para ti, para mí, ¿cuál es la actitud que tienes ante lo que Dios está haciendo en Horizonte? Porque chécate lo que dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Iglesias panchitas agarran este versículo para justificar todos sus shows raros. Y todas sus noches de milagros, y sus noches de no sé qué, y todas las zonas como acá, sobrenaturales, raras, extrañas, que hacen como para asombrar a la gente y demás, ¿sí? Pero vamos a meter esto en el contexto. Acuérdate, es la iglesia de Jesús, ¿sí? Acaban de ser bautizados con el Espíritu, acaban de predicar el Evangelio, estaban perseverando en eso, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Acabo de hablar con un amigo pastor y me cuenta vino un amigo de él, pastor también, de Chiapas. Entonces no sé si sepas tú, pero Chiapas hoy día es uno de los pocos estados en los que todavía, sobre todo en la parte de la sierra, hay persecución a los cristianos. Y los matan y los destierran, y es todo un rollo muy, muy hostil contra el cristiano. Y hace 5 años este pastor en Chiapas, cuya lengua original no es el español, sino tiene un dialecto, y su lengua secundaria es el español, empezaron un estudio en casa, y Dios lo bendijo, y eran 30 personitas en una casa bien pequeña, estaban bien apretados, en una casita, y estaban adorando a Dios en un servicio de alabanza y la palabra. Es interesante porque evidentemente el pueblo, la comunidad, no estaba contenta, y lo que pasó es de que empezaron a rodear la casa todo el pueblo, con machetes y con piedras. Y empezaron a gritarles desde afuera, todo menos salmos y cánticos espirituales. Todo, menos eso, ¿sí? No, y ellos le llamaban, a ver ustedes aleluyos, y que a ver qué tanto cantan con esto, y machetes y piedras. Y de repente este pastor nada más escucha que dicen, vete por la gasolina. Y en estos pueblos, nada más para que te digan, no hay gasolineras. Entonces la gente tiene sus garrafas de gasolina en sus casas, que es la que vende, ¿sí? Entonces, dice, vete por la gasolina. Entonces fueron por garrafas de gasolina y empezaron a llenar de gasolina la casa, aventar piedras a las ventanas y echarles gasolina desde afuera en la casa, a grado tal que dice el pastor, que es interesante, dice, entre más gritaban de afuera, más fuerte cantábamos nosotros adentro. ¿Sí? Dice tú podías pisar y sentir cómo había por lo menos 1 centímetro de gasolina en el espacio del comedor, que estos estaban literalmente queriendo quemarnos vivos, ¿sí? Y es interesante porque la turba estaba encima, ahora sí que gritándoles de lo que se iban a morir, literal, ¿sí? Y de repente nada más empiezan a escuchar y a ver cómo desde las ventanas rotas agarran zacates. No sé si sepas que es un zacate. Un zacate en mis tiempos se usaba para bañarte. Hoy día ya no usas eso, hoy ya usas gel exfoliante, ¿sí? Pero en mis tiempos usaba zacate, ¿sí? Entonces, eran estas estopas, ¿sí? Entonces, agarran estopas, ¿sí? Y le ponían gasolina, las prendían y las aventaban hacia dentro de la casa. Y es curioso porque adentro estaban adorando a Dios, están adorando a Dios. Dice que de repente empezaron a ver las estopas caer, y dice que caían a la gasolina y parecía como si hubieran caído en agua. Se apagaban. Y la gente salpicada de gasolina porque les habían caído hasta ellos, caían a las semanas, les pegaban las estopas en el cuerpo, y al agua, y como si fuera la gasolina agua, apagaban la estopa con fuego. Y de repente la gente de alrededor se empezó a callar. Y se empezó a ir a sus casas. 5 años después, hoy, todo el pueblo es cristiano. ¿Sí? Y es interesante porque este pastor vino hoy, y el presidente municipal del pueblo es creyente. ¿Sí? Y hoy ya tienen la área evidentemente del pueblo, como pública, de centros deportivos y canchitas de básquet, lo usan para la iglesia, porque es una iglesia de cerca de 1000 personas. ¿Sí? Todo el pueblo está en la iglesia. Pero es curioso porque viene este pastor, y hay una generación de cristianos morbosos hoy en México, ¿sí? En ciudades como las nuestras, entonces que están así de, no, y este tipo de historias así como de, cuéntame más, ¿sí? Y es curioso porque entonces había una chica que le decía al pastor, oiga pastor, entonces asumo que usted ha tenido muchas experiencias sobrenaturales, ¿cierto? O sea, el morbómetro así. Cuéntame. ¿Sí?
Y es interesante porque acuérdate que el pastor no habla, o sea, el español es su segundo idioma, entonces él no sabe qué es sobrenatural. Entonces decía, ¿cómo? ¿Experiencias cómo? Sí, experiencias sobrenaturales. Dice, milagros pues. Dice, sí, he tenido muchos. Dice, a ver, cuénteme cuál ha sido el más grande milagro que usted ha visto. Y el pastor dice, la salvación de las almas, hija. Classy, el pastor. Esta persona estaba esperando así como, no, otra historia más que esta. Y dice, ¿qué mayor milagro que la salvación de las almas? Que Dios es poderoso para transformarnos y llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. De transformar enemigos y hostiles para con Dios en amigos, amados, hijos y familia. De transformar gente ensimismada en gente cristocéntrica. De transformar gente que está enfocada consciente o inconscientemente en destruirse y en destruir a los que aman, a personas que están conscientes ahora de que existen para adorar a Dios. ¿Qué más grande milagro que eso? Pero es interesante porque hoy hay una generación de cristianos que si no ve cosas extrañas ya no lo considera espiritual. No le basta el ver familias restauradas, no le basta el ver personas convertidas, no le basta el ver personas que llegan, que traen su fiesta aparte. Ahorita que no estoy dando clases los jueves, estoy dedicándome a ver a algunos de ustedes, de familias y demás. Y es interesante porque me da una risa, la verdad, cómo llega la gente a Horizonte. Pero así yo digo, de verdad Dios ama a esta iglesia porque Él es bueno y por amor a su nombre. Pero me acabo de enterar de una persona que llegó a Horizonte, ¿sabes por qué? Porque se les puso el carro aquí enfrente. Dice que ya llegaba, pasaba y nomás, que veía espectacular, pero que nada, que un día que se le descompuso el carro aquí enfrente, y en lo que llegó la grúa, dijo, pues en lo que espero, pues me voy a meter. Y hoy ya está con toda su familia aquí. ¿Sí? Y así son casos de todo, ¿sí? Pero como al cristiano que ya está en su propia fiesta y está produciendo para cosas que me agraden a mí, como de eso, como vimos con Jonás, como de eso yo no soy beneficiado, ni soy protagonista, a mí no me asombra eso. Qué interesante. La obra de Dios y la palabra redentora de Dios en tu vida y en la de otros produce asombro de Dios y se producen muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. ¿Sí? No me voy a meter en rollos porque Dios ha sanado gente en este lugar. Dios matrimonios que ya los psicólogos daban por perdidos y los terapeutas estaban en un proceso de decirles, bueno, miren, ustedes ya no pueden reconciliarse. Vamos a hacer lo posible por hacer la separación lo menos dolorosa que se pueda. Hoy día están teniendo hasta hijos en su matrimonio restaurado viviendo para la gloria de Dios. Y esto es, qué más grande maravilla y señal hecha. Y a mí me encanta la palabra señal, porque una señal te dirige a dónde? A un punto, ¿verdad? Las señales de la iglesia de Jesús dirigen a la gente a Jesús. ¿Sí? Y dirigen a la gente a Jesús. Y repito, ante eso, ¿cuál es tu actitud? Asombro, creo que va a aparecer la pregunta en pantalla, ¿no, Pancha? Asombro y gratitud por quien es Dios y lo que hace, o menosprecio. O menosprecio, ridículo, como un adolescente ante las cosas importantes. Sí, otra vez, sí, ya. Sí. ¿Sabes algo? Repito, la iglesia de Jesús tenía esta capacidad y vamos a ver, dale, por favor, Pancha. Era una iglesia que vivía asombrada por Dios, por su amor, su palabra, su poder y su obra. Y verse, todo eso es el evangelio de la gloria de Cristo. Anota nada más ahí 2 de Corintios 4:4, no vayas allá por cuestiones de tiempo. Nada más anota 2 de Corintios 4:4, que en pocas palabras habla es la mejor definición del evangelio que yo hallo en la palabra. El evangelio de la gloria de Cristo. De ahí, mi amigo, repito, yo sé que muchos de ustedes son nuevos, son visitantes, que algunos están buscando iglesia, y quizás esta no es, ¿sí? Quizás yo no te caigo bien, lo cual no es poco común, ¿sí? Quizás no te gusta algo, pero mi anhelo es que puedas buscar una iglesia que tenga esto, ¿sí? Sí, una iglesia que se predique el evangelio de la gloria de Cristo. Y amo la descripción porque es exacta. La buena noticia del evangelio de la gloria de Cristo, no de mi gloria. Cuidado si te vas a lugares y buscas lugares que te prediquen el evangelio de tu propia gloria. Porque esa es una buena noticia ahorita, pero es la peor noticia en la eternidad. ¿Sí? Si tú no eres asombrado ante el evangelio de la gloria de Cristo y su obra redentora en la vida de las personas y los milagros que esto produce, cuidado. ¿Te cuento otro milagro que pasa muy común en Horizonte? ¿Sí quieren que les cuente otro milagro? Morbómetro. Ok. ¿A quién aquí? Una pregunta nada más.
¿quién de aquí, de este segundo servicio de las 11 de la mañana, quién de aquí realmente puede decir que nació de nuevo aquí en Horizonte? ¿Alguien? Ok, wow. Ok. ¿Quién de aquí en Horizonte puede decir que ha experimentado lo que es orar a Dios y saber que le escuchó porque hubo una respuesta rápida? Mira. Ahora, no sé tú, pero eso es un milagro tote. Escenario. Sí sabes dónde está Dios, ¿verdad? Está en su trono. O sea, no hay wifi, no hay señal allá, hijo. ¿Sí? Y que Dios, por amor a su nombre y porque te ama, la Biblia dice, tenga su oído atento a tu voz y responda. Ahora, sí sabes que Dios responde todas las oraciones, ¿verdad? Nada más que Dios responde de 3 maneras. Dios responde sí, Dios responde no, y Dios responde espera. Generalmente la tercera, que es la que menos nos gusta. Pero Dios responde, ¿sí? Entonces me encanta, es una iglesia que viva, que Dios te escuche y que te responda, es algo impresionante. Y es un asombro inconsistente de esto que nos lleva al 44, ¿sí? Y todos los que habían creído, me encanta, por eso habla que no todos, todos los que habían creído, dice, estaban juntos. Otro punto importante de ahí, ¿qué tiene de importante? Estaban juntos, ¿sí? Nada más aclaro el punto, todos los que habían creído. De ahí sabemos que es obvio que no todos los reunidos aquí, escuchando la palabra, forman parte de la iglesia. Ojo con eso. Ahí la habla, eso se predicó a todos, pero los que habían creído hacían esto. Así que una evidencia, lo puse en redes sociales ayer. ¿Quieres saber si eres parte del cuerpo de Cristo? Este es un sermón para ti. Porque te voy a dar 11 evidencias para saber que eres parte del cuerpo de Cristo. Porque los que habían creído, Dios producía en ellos esto. Estaban juntos. ¿Por qué es importante estaban juntos? Porque hoy hay una tendencia en muchos cristianos virtuales. ¿Conoces alguno? La palabra virtual, por definición hoy, está actualmente asociada a lo que tiene existencia aparente y no real o física. Véase que hay muchos cristianos y hay gente hoy que sabe muchísimo de teología por escuchar a grandes predicadores en internet o en su podcast o leer sus blogs o leer sus libros. Pero si realmente, entiende algo mi amigo groupie de predicadores, si realmente estuvieras con ese pastor y ese pastor te conociera, la segunda cosa que se ocuparía después de ti, si realmente eres salvo, es preguntarte, ¿en dónde te congregas? ¿En dónde te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? ¿Qué fruto estás dando en tu iglesia local? Porque acuérdate, creer en Dios no, los demonios creen en Dios. Pero los discípulos y la iglesia tiene atributos muy claros, ¿sí? Y uno de ellos es que se junta. ¿Sí? No, pero es que yo sí soy cristiano y sigo en internet a tal y tal y brillante, hombres de Dios que hasta yo soy ministrado por ellos. Pero el punto es de que la iglesia se junta, hijo. O sea, si tú y la gente que nos ve en internet, tú vas a la iglesia los domingos con tú y tu computadora y puedes estar en calzonzotes. ¿Sabes una cosa? Perdóname que te desmienta, pero eres un espectador como alguien que ve el partido de Gallos Chivas, que todo el mundo sabemos cómo quedó, no vamos a entrar en detalles con eso, ¿sí? Desde tu cama. O sea, realmente no eres miembro de Gallos, eres un espectador más. Si tú eres de esto, tú no eres miembro de la iglesia, eres un espectador más. Si la iglesia estaban juntos. Ahora me encanta, porque no dice que estaban juntos los domingos nada más, Dice que estaban juntos. Hay un compañerismo extra servicio, extra domingo, en el cual tienes un compañerismo y haces amigos y conoces gente y estaban juntos. Lo que nos lleva a otro elemento más de la iglesia de Jesús, de la iglesia de la Biblia. Era una iglesia, era una iglesia que se reúne, ya lo vimos, ¿no? Segundo punto. Dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La palabra común es compartida por varios y es esto. Era una iglesia enfocada en amar a otros. Era una iglesia enfocada en amar a otros. Tenían en común todas las cosas. De ahí que mucha gente habla de que el socialismo es bíblico. No, la teocracia es bíblico. Que Dios gobierne es bíblico, ¿sí? El punto es esto. Tenían en común todas las cosas. Había una conciencia de comunidad, ¿sí? Una conciencia de amar y servir a otros, no de servirme de otros. Me acuerdo que Héctor contaba de un cuate que clásico, ¿no? Un nuevito en la iglesia que fue a su casa y Héctor colecciona guitarras, ¿no? Entonces el cuate le dice, oye, no, qué increíble guitarra, está de pelos, no sé qué. Dice, es tuya, bro. Y el cuate se la tomó en serio. Y se la llevó a su casa. O sea, meses después, ya que el cuate se dejó de congregar, Héctor tuvo que conseguir donde vivía, ir a su casa a recuperar la guitarra porque el cuate se la tomó en serio. O sea, es interesante. Se sirvió de Héctor,
O sea, es un punto como, es tuyo cordial y sabes que puedes disponer de eso, pero o sea, no seas gandalla, hijo. ¿Sí? Es interesante, pero tenían todas las cosas en común. ¿Sabes qué? En lo que necesitas estoy para servirte y demás. ¿Sí? Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es un tema filoso ¿sí? Básicamente, la idea es clara, ¿verdad? Generosidad. Una libertad de la avaricia y del individualismo. ¿Sí? La pregunta sería ¿tu dinero sirve a Dios o tú sirves a tu dinero? ¿Tu dinero sirve a Dios o tú sirves a tu dinero? En Horizonte Querétaro, otra obra maravillosa y señal que Dios hace comúnmente es transformar a hombres y mujeres que adoran el dinero y volverlos personas que adoran a Dios con el dinero. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos sabemos mayordomos, no destinatarios finales, sino mayordomos de lo que Dios nos está dando y vehículos que Dios usa para dar e invertir en lo realmente eterno. Ahora aclaremos algo, ¿sí? En Horizonte Querétaro no lo hacemos por manipular a las personas, ¿sí? No lo hacemos, no somos una iglesia generosa porque pedir la ofrenda dura 25 minutos y es casi otro sermón. Para manipularte del que si no das te vas a ir al infierno o por eso te estás viendo cómo te va. Y tampoco usamos todo un mensaje para decir que si das Dios te va a dar más, porque es una especie como de Dios cajero automático o maquinita de Las Vegas en la que le metes 1 y te va a dar 10. No lo damos por eso, ¿sí? El término bíblico diría, siembra para que puedas cosechar. ¿Sabes una cosa? Al final del día tú y yo entendemos algo, mi amigo. Si ya llegaste a este punto en el que entiendes que cuando Toñito o Chuy dice, vamos a pasar tiempo de adoración con nuestras finanzas, tú no le das a Dios algo que de por sí no sea de Él. ¿Sí entiendes eso? O sea, tú y yo no damos a Dios como lo hemos hablado, como que si no le damos a Dios, Dios no va a tener para pagar la luz del sol. Entonces se la van a cortar. Damos a Dios por quien Él es, porque Él ha sido bueno con nosotros. Adoramos a Dios, aún en esas áreas, porque entendemos que todo es de Él. De ahí que Malaquías habla de que si no adoramos a Dios con nuestras finanzas, somos ladrones. Ahí le dice, me robaron en esto. Y todos hemos pecado con eso. O por lo menos yo. O sea, yo era el peor cristiano muchos años. Dios me sigue redimiendo, ¿sí? Pero el punto es entender y que Dios renueve tu entendimiento en una mentalidad generosa. ¿Por qué? ¿Para manipular a Dios? No, sino porque has aprendido de Él. ¿Has aprendido de Él? No sé si te diste cuenta que tenemos un Dios generoso. ¿Quién de ustedes puede decir que sí, Dios le ha dado mucho más de lo que merece? Eso es generoso, ¿cierto? Ahora, damos a Dios para que no damos para que Él nos dé más o para que nos manda al infierno. No, damos porque hemos aprendido de Él, porque hemos andado con Jesús. Jesús era generoso. No sé tú, pero ¿ya viste la historia donde alimenta a 4 y 5 mil personas? ¿Sí? Ahora, eso es generoso. ¿Sí? O sea, tú tienes problema con recibir una persona en tu casa porque tienes que echarle más agua a los frijoles. Y bien piojos, ¿no? Pero Jesús era generoso. Y por eso aprendemos. Adoramos a Dios porque, repito, de alguien hemos aprendido, es de Él. Y entendemos, Romanos 11, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. El dinero es creado por Dios, de Él, por Él y para Él. Hay un error teológico mortal al creer que el dinero es de ti. Es decir, tú no ganaste, por ti y para ti. ¿De verdad? ¿Eres tan ingenuo? ¿Sí? Y entendemos por someternos amorosamente a la instrucción de nuestro Rey Jesús, en Lucas 12:33, que Él nos invita, hagan tesoros en los cielos. Hagan tesoros en los cielos. Espérame, ya sé dónde estás ahorita. Acuérdate, ahora sí que yo era lo peor, diría el naco, lo peor. Entonces, yo sé dónde estás pensando ahorita, porque ahorita tú estás pensando esto. Pero ¿cómo voy a dar si apenas me alcanza para mí? Y no va a ver las caras porque ya se digo, eso es otra señal y milagros, que sé lo que estás pensando. ¿Sí? Pero es curioso, muchas veces, mi amigo, créeme, yo he estado ahí tantas veces, por eso Dios no te da más. Por eso, no para castigarte, sino porque haces evidente con tu boca la situación de tu corazón que tú ocupas el dinero ¿para qué? Para saciarte a ti primero. ¿Cómo voy a dar? Si no me alcanza ni para mí, porque el punto es que tú, en tu mente, tú crees que se trata de quién. De ti.
Pero no sabes cuántos testimonios en esta iglesia he conocido de personas que empiezan a ser fieles en eso y Dios empieza a darles, no como premio, sino porque han entendido su función de qué, de que no somos presas para estancar el agua, somos canales de bendición. Somos canales de bendición, ¿sí? Entonces entendemos esto. Ahora, eso no nomás es con el dinero, quiero ser claro, no. Le robamos a Dios y no ofrendamos, eso es uno de los puntos. La triste realidad es que robamos a Dios en más cosas. Robamos a Dios su gloria. ¿Cómo puedo robar la gloria de Dios? Hay una generación de cristianos que son ingenuos, y yo estuve ahí 12 años. Y tienen esta como tonta idea de, bueno, lo santo y lo cristiano es los domingos, en su caso de 11 a 1, miércoles 7:30, y cuando escucho música cristiana o estoy en contacto con alguien de la iglesia. Eso es lo cristiano. Lo demás no tiene que ser cristiano. Puedo yo ser. ¿Sabes una cosa? Romanos 11:76, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. ¿Quién de ustedes tiene un trabajo? ¿Alguien tiene trabajo aquí? Ok. Si entiendes que tu trabajo es, Dios te lo dio, lo mantienes por Dios y existe para la gloria de Dios. Una pregunta, ¿lo usas de ese modo? Es decir, ¿Dios es glorificado con tu actividad profesional, vocacional y financiera? ¿Quién de ustedes estudia y va a una escuela? ¿Alguien? Ok. Si entienden que ustedes tienen la capacidad, para empezar, intelectual de estudiar y financiera en algunos casos de ir a una escuela porque Dios es bueno, están ahí todavía por la gracia de Dios y existen todavía ahí para que Dios sea exaltado. Entonces la pregunta sería aquí, mi amigo, tu trabajo, tu escuela, estudios, tu actividad deportiva, tu hobby, tu entretenimiento, tu internet. ¿Sí entiendes que Dios permite que tengas internet, cierto? ¿Lo usas para su gloria? ¿Sí? Tu televisión, ¿sí? ¿Lo usas para su gloria? ¿Entiendes cómo le hemos robado a Dios mucho más que las ofrendas? Dios es digno y por Él existen todas las cosas y tú y yo creemos que hay áreas que son para nosotros. Y por eso nos encontramos consistentemente insatisfechos. La familia, por ejemplo, ahorita es el ídolo por excelencia de la iglesia en Latinoamérica, es la familia. Entonces hay una generación de papás que quieren saciar su identidad y su gozo por la apreciación, gratitud, honra de mis hijos. Y si no lo hacen, me siento miserable y los regaño y les hago reproches y panchos. Si Cristo no te es suficiente, ninguna cosa creada te va a ser suficiente, incluyendo tus hijos. O sea, si Jesús y su gloria y su amor no te bastan, ¿cuánto dinero, cuánto amor, cuánto sexo, cuántos viajes, cuánto reconocimiento, cuánto estatus, cuánto requerirías para saciarte algo que ni Dios puede saciar? Lo vas a intentar el resto de tus días y no lo vas a encontrar. El punto es entender todo es para Dios. Y de ahí que dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sí? Es interesante el punto. Horizonte Querétaro, Dios nos ha regalado en gran medida una iglesia generosa. ¿Por qué? No sé si tú lo sepas, pero hoy ya tenemos en Horizonte un ministerio llamado Compasión. Compasión. Y es muy apropiado por el nombre. Porque si tú eres un miembro activo de Horizonte, ¿sí? Veas un discípulo de Jesús que formas parte de la iglesia de Jesús, ¿sí? Y tú tienes un problema financiero, te quedas sin trabajo, algo pasa contigo, tu familia o algo. Como miembro de la iglesia, tú vienes a la luz ante tu líder de Horizonte en Casa, de vikingos o de mujeres. Y tenemos un ministerio de Compasión en el que te apoyamos por 3 meses con despensas y si requirieras hasta con tus pagos de tus gastos básicos, luz, agua, para que tu familia pueda seguir subsistiendo, te apoyamos con eso. ¿Sí? Ahora, ¿eso lo hacemos por qué? ¿Porque somos altruistas? No. Lo hacemos porque hemos aprendido de Jesús que cuando hemos tenido momentos malos, Él nos cubre siempre. Y te damos eso de parte de Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hacemos así? No porque yo sea el más bondadoso, créemelo, por el contrario, Dios me ha redimido, ¿sí? Lo hacemos así, ¿por qué? Ahora, porque cuando llegué a Horizonte era bien ingenuo y tonto. Hoy día soy nada más viejo, pero, ¿sí? Pero llegaban, y Horizonte ya se había vuelto como un cajero para los indocumentados. Y venían aquí y armaban sus panchos y nos lloraban y mire, pastores, que necesito 400 pesos para ya regresarme a Guatemala o Honduras. Y yo todo bien chavito así de, bueno, pues sí, vamos a poderle. Y a los 6 meses regresaban. Y yo así, ¿qué no te habías ido ya a Honduras? Y de repente empezamos a ver, ¿y sabes qué? O sea, esto ahora sí que ya nos agarraron de su puerquito. Entonces empezamos a entender que el modelo de dar en la Biblia y de generosidad en la Biblia empieza en la iglesia con la iglesia.
Con los miembros, con los discípulos, porque dice, tenían en común todas las cosas y repartían según la necesidad de cada uno. De modo que el que ahorita podía ofrendar y diezmar fielmente más, podía formar parte de que una persona que se queda sin trabajo pudiera tener una despensa esta semana. Ahora, tú no se la diste, ¿por qué? Porque tú lo das a Jesús y nosotros lo entregamos de parte de Jesús, ¿sí? Pero el punto es eso, qué iglesia tan buena. No, si estás pensando eso, eres un tonto. Porque no somos una iglesia buena, somos una iglesia que ama a aquel que es bueno. ¿Sí? Pero el punto es que como tú no te enteras a la iglesia y tú peleas solo, nunca nos enteramos que estás sufriendo. Entonces tú te mueres solo. Pero el miembro de la iglesia dice, cuando uno se duele, nos dolemos todos y procuramos mecanismos para cuidarte y para estimularte en ese periodo y orar que Dios provea lo necesario. ¿Sí? Por eso la mentalidad del generoso en la iglesia no es, bueno, es que no me alcanza, es que, ¿sabes qué? Dios es digno de mi ofrenda porque al final del día lo estoy dando por quien Él es, para lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Yo no puedo conocer a todos en la iglesia, yo no puedo conocer quién tiene necesidad, pero ¿sabes una cosa? Dios sí. Es una iglesia generosa, ¿sí? Siguiente, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Es interesante. Otra vez la palabra se repite por 2 ocasiones en 5 versículos la palabra perseverando. También en el versículo 42 empieza con perseveraban. ¿Sí? Vemos que un atributo del discípulo es perseverar. Y perseverando unánimes, ¿cuándo? Cada día. Hoy. Pastor, no. Yo quiero ser nada más un cristiano de domingo, pastor. A mí no me interesa más días. Pastor, yo nada más vengo los miércoles porque no más no. Eso como dedicar 2 días a Dios como que se me hace como muy religioso, ¿no? Bueno, para la iglesia primitiva no era religioso, era natural. Porque sí sabes que no es cuestión de religión, es cuestión de amor, ¿cierto? A lo que tú amas, le dedicas tiempo. Tienes un nuevo negocio que amas, le dedicas tiempo. Tienes una persona que amas, le dedicas tiempo. A lo que tú amas, le dedicas tiempo. Y yo me acuerdo cuando empecé, yo estuve viendo creo que reto aquí de Cuerna, cuando empecé en Cuernavaca con Jaime, yo quería estar en todo. O sea, nomás no iba al grupo de mujeres porque no me dejaban pasar. ¿Sí? Pero estaba en jóvenes, estaban hombres en las mañanas orando, ahí estábamos orando los martes, en hombres por las tardes, estaban en todo. Ahora, ¿por qué? Porque me obligaban y si no me iban a mandar al infierno. No. ¿Por qué? Porque yo quería aprender de todo lo que se pudiera. O sea, yo estaba muerto, ahora vivía, ahora quiero saber cómo se vive este rollo. ¿Sí? Pero el punto es que hay gente que no, es que es mucho, es como muy fanático. Mira, está bien, esto no es para ti. Aclaro el punto. Los discípulos, los que habían creído, los que respondieron, los que se habían convertido, esto era algo que Dios producía en ellos. Ahora, aclaro, ante eso, si eres pastoreado, en el mecanismo en que nosotros te pastoreamos, va a haber una medida en la cual te vamos a decir, ¿sabes una cosa? Creo que ya estás viniendo mucho, hijo. ¿Y tu esposa qué onda? ¿Y tus hijos? ¿Sabes que tu primer ministerio después de Cristo es tu familia? Necesitas dedicar tiempo a eso, necesitas intencionalmente invertir en monitorear a tu esposita, en tener tiempo con ellos. Tus hijos, ¿sabes qué están peleando? ¿Sabes cuáles son tus temores? ¿Sabes qué están sufriendo ellos? ¿Sí? Y te vamos a dirigir a que cumplas tu primer ministerio para que puedas como familia adorar a Dios juntos. ¿Sí? Pero hay una consistencia en que tu deseo es vivir a Dios para todo y eres pastoreado en un orden y en un balance y hacer las cosas decentemente y con orden, dice Dios. Porque si no lo que pasa es lo que ha pasado en ocasiones en las que es una generación de niños odiando a la iglesia porque le robó a su papá. O odiando a la iglesia porque su mamá era más fiel a la iglesia que a su papá. Y si el pastor le pedía algo, la mamá se desvivía, pero si el papá le pedía algo, a caras y gestos y otra vez. Es interesante el punto. ¿Qué estás modelando tú en casa? ¿Qué clase de iglesia estás modelando tú en casa? ¿Sí? Entonces dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Siguiente elemento que vemos es una iglesia, bueno, ya vimos que es una iglesia que se congrega, ahora es una iglesia, bueno, evidentemente constantes en congregarse. Hebreos 10:27 dice, no dejarse de congregándose, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. La palabra costumbre es la palabra etsos en el griego, que es donde ahora viene la palabra usos y costumbres, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu hábito? Es la palabra hábito. ¿Cuál es tu hábito? ¿Congregarte? ¿O es tu hábito, eres de esos cristianos de una vez al mes? Oye, tú eres cristiano así, yo también. ¿A qué iglesia vas? A Horizonte. Oye, ¿cómo crees? Yo también. No hay peor cosa que le pueda pasar. Al cristiano espectador no hay peor cosa que le pueda encontrar a un cristiano que va en tu misma iglesia. Horizonte, yo también. No te he visto. ¿En qué servicio vas? Pues,
No, pues en el de las 10. Ya no tenemos servicio a las 10, baboso. Ya somos 3 servicios, 9, 11 y 1. ¿A qué? Bueno, es que no voy mucho, ¿sabes una cosa? No te engañes, no eres la iglesia. No eres la iglesia. No eres parte del cuerpo de Cristo. Y esto no es algo para condenarte, es algo para invitarte a que lo seas. ¿Sí? Y que entiendas cómo se ve. ¿Sí? Siguiente, somos una iglesia. Ya vimos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos, ¿sí? Es una iglesia hospitalaria u hospedadora, que es un atributo hasta del obispo de la iglesia, ¿sí? Que quiere a sus huéspedes, ¿sí? Por eso me encanta cuando vienen alumnos de escuelas de ministerio, de institutos. ¿Saben qué, iglesia? Necesitamos hospedar a 30 alumnos, así que necesitamos tantas casas. Y que gente diga, ¿sabes qué? Yo quiero recibir a alguien, ¿sí? Gente hospedadora, no gente pioja en esas ondas. No, es que bueno, no sé, es que no, voy a tener que sacrificar mi cuarto de tele y pues, bueno, es que bueno, ¿sabes una cosa? Gente hospedadora, un atributo de alguien. Ahora, ¿por qué somos hospedadores? ¿Porque somos bien buenas personas? No. Porque si alguien nos ha enseñado a ser hospedadores, Jesús. No sé tú, pero Él se encargó de recibir a un enemigo ajeno, hostil, y lo volvió su familia y su hijo, y le está preparando una morada en el cielo para estar siempre con Él. Si alguien es hospedador, es nuestro Rey. ¿Y tú? Es una iglesia hospedadora, ¿sí? Y dice entonces, partieron el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué? Con alegría, siguiendo atributo a la iglesia, es una iglesia alegre. ¿Quieres que te cuente otro milagro? Mormómetro, ¿ok? Me encanta ver cómo Dios convierte personas que, los veo entrar por esa puerta un domingo, con una carota del tamaño de mi púlpito. Y de repente 2, 3 domingos, empiezan a hasta como sonreír por primera vez en años. O sea, esa gente que hay músculos que no ejercita, entonces que sonríe y su sonrisa es así. Pero esa es su carcajada, porque el cuate tenía años de no reír para algo, sonreír para algo. ¿Sí? Es una iglesia alegre. Ahora una pregunta. ¿Sí? El que sea una iglesia alegre no depende de mí. Repito, esto no depende de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. Es una obra que Dios está haciendo. Ok. Lógica natural. Una iglesia unida, pero una familia unida puede estar formada por individuos individualistas. No. Una familia alegre puede estar formada por miembros amargados. Una iglesia alegre está formada por cristianos ¿qué? Ahora, ¿por qué no estar alegre, mi querido cristiano? Si antes estabas en este mundo sin esperanza y sin Dios, y ahora tienes esperanza y un Dios. ¿Qué no es suficiente noticia para alegrarte? Que tienes una esperanza de que si eres hijo de Dios puedes clamar a Él y Él te va a rescatar, que Él está contigo, que te está preparando una morada, que Él es fiel, que no he visto justo desamparado bajo el sol, que Él es proveedor, que Él es tu amigo, que Él es tu consolador, Él es tu consuelo, que Él es tu guía, tu dirección, Él endereza tus caminos. ¿Qué no es una buena noticia eso? Entonces, ¿por qué vienen con sus carotas así, hijo? ¿Sabes por qué? Porque te voy a explicar el común denominador de esto. Hay cristianos que no agarran la onda que el domingo es el día de más resistencia en sus familias. Es el día de más resistencia porque hay un enemigo que quiere precisamente robar lo que Dios va a hacer en tu corazón cada domingo. ¿Sí? Y esto empieza desde el sábado. Y hay gente que no entiende que la preparación para el servicio de adoración el domingo empieza desde el sábado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás metiendo en tu cabeza los sábados para poder preparar tu corazón y tu familia para venir a adorar el domingo? ¿Sí? Es una iglesia alegre. ¿Sí? Siguiente, versículo 47. Dice con alegría y sencillez de corazón. Me encanta este punto. Sencillez de corazón. La palabra sencillez se traduce como liso o lisura. ¿Qué es esto? Como que no es complicado. Puedes pasar la mano así y conocer que está liso. Lo opuesto a esto, ¿has conocido personas? Todos lo fuimos en un momento. ¿Sí? ¿Has conocido personas en que hablas con ellos y dices como que, oye, como que no sé, diría el hippie como que me malvibró? ¿Sí? Pero el punto es esto, o sea, como que siento que hay algo oculto que no me está mostrando. ¿Has conocido a alguien así? Como que hay otra cara que no estoy viendo de esto. Como que ese es lo opuesto a sencillo, que es como doble. Hay una doble versión que no estoy viendo yo en esta onda. ¿Sabes que la iglesia de Jesús es sencilla? Es sencilla. Alegre y sencilla. Me encanta el punto cuando, si tú me hubieras preguntado, o si tú me hubieras dicho hace 10 años que yo iba a ser pastor, yo te hubiera dicho que estabas en drogas muy intenso. Muy intenso. Sí, y que eso te iba a matar. Sí, porque para mí la idea de pastor era sumamente nefasta. Era un cuate así como cuadrado, aburrido, amargado, con su esposa de mala, sus hijos bien perdidos, generalmente como que bien rígidos, aparte como que todos uniformaditos. ¿Has visto como pastores así? ¿Y que uniforman a todos sus hijos?
Entonces, me encanta cuando hay lugares en los que van muchos pastores a comer y los veía, generalmente son los bautistas, me encantan, amo los bautistas. Mi pastor hoy día en muchas áreas familiar y matrimonial es de una iglesia bautista, en Minneapolis, Luis Méndez, ¿sí? Pero el punto es esto, y lo veía pasar y me daba tanta risa porque estaba el pastor con pantalón de vestir negro como de traje, camisa blanca y corbata negra, ¿sí? Y atrás de él venían sus hijos, sus 3 hijos como patitos, igual vestidos. Pero así unos como mini él, así 3. Y me decía, ¿qué? O sea, como que los disfrazan de cristianos para el domingo. ¿Sí? Es curioso, y de repente Dios resplandece a mi vida, y conozco pastores de nuestro movimiento, Onda Greg Glory, Bob Coy, y los veo que, oye, ¿a poco puedes predicar sin traje? ¿No eres menos espiritual? Ora. O sea, gente se friquea porque, el pastor lleva tenis a la iglesia. Los tenis son del diablo. ¿Sabes una cosa? No sé si se da foto atención a esto, pero yo generalmente los domingos estoy 6 horas parado. Entonces créeme que una buena idea es tener zapatos cómodos. ¿Sí? Pero ahora, si tú crees en el fondo de tu alma y tu corazón y el Espíritu Santo te redarguye de que peco contra Dios por traer tenis, ¿sabes una cosa? Lee la Biblia y ve por ejemplo a Juan el Bautista y te va a reventar tu teología. Porque si alguien no se vestía bien para predicar era Juan el Bautista. O sea, el cuate tenía la barbota con patitas de grillo aquí. O sea, eso y diciendo, bienvenidos a Horizonte, soy el pastor Juan el Bautista. Sí, y la Biblia dice que no ha habido profeta como él. Pero el punto es esto, que de repente empieza a ver, oye, ¿se puede entonces ser alivianados, hacer tú y poder amar a Jesús? Y sabes que sí. Y me encanta porque hay gente que ha llegado a la iglesia también. Estamos en reuniones así, o en restaurantes, y de repente estamos los pastores o amigos de la iglesia y echamos carrilla, y bromeamos, y nos reímos. Y la gente me encanta porque cuando sabe que soy pastor, se quedan así como cazando, a ver en qué me voy a guacarear, así como, a ver en qué le cacho su teatrito. Y de repente se empiezan a reír con nosotros, ¿sí? Y empiezan a darse cuenta, ¿sabes una cosa? Creo que esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Somos una iglesia alegre, somos una iglesia sencilla. Sabes que no somos perfectos, eso es obvio, pero amamos a aquel que es perfecto. Y confiamos en que Él nos está perfeccionando y que la obra no ha acabado todavía. ¿Sí? Somos una iglesia alegre, una iglesia sencilla. Versículo 47. ¿Y qué más hacían? Alabando a Dios. ¡Wow! Alabando a Dios. Ahora me encanta porque no dice que con música. No dice alabando a Dios con Chuy Bustamante en la alabanza. No. Alabando a Dios. Ahora, ¿por qué no dicen? Ahora, tampoco dice los domingos, ¿eh? ¿Ya puesto atención a eso que no dice alabando a Dios los domingos de 11 a 11:25? No. Una actividad que la iglesia hace es alaba y adora a Dios. No con música solamente, sino con todo lo que hacían, alababan a Dios. Colosenses 3:23, nada más anótalos ahí. Colosenses 3:23 dice básicamente, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Primera de Corintios 2:31 dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Es una iglesia que alaba a Dios en todo lo que hace. Alaba a Dios en todo lo que hace. ¿Sí? Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La palabra favor, la palabra gracia. Dale Pancha, porfa. La palabra gracia, y escucha la definición aquí de gracia. Influencia divina sobre el corazón, y puse en mayúsculas, y su reflejo en la vida. Si has recibido y entendido la gracia de Dios, es algo que primeramente tú recibes en tu corazón, pero tiene que haber un reflejo en tu vida. Si no, quizás no vas agarrado la onda todavía. Ahora, ¿cómo es que la iglesia hacía esto? Es una iglesia que impacta a la comunidad. Tenían favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque si era una iglesia formada por miembros y elementos que amaban la palabra, que eran transformados por ella, que eran una iglesia alegre, una iglesia que alababa a Dios, una iglesia hospitalaria, una iglesia, lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sabes una cosa? Impactas la comunidad. La gente, oye, ¿cómo? Lo hemos hablado aquí. ¿Sabes? Mujer, ¿cómo puedes realmente tener un fruto poderoso para Dios? Ha habido, cuando llegué pastor, había una señora, digo señora porque ella se creía chava, pero una señora, ¿sí? Que decía, no, es que yo tengo un ministerio y Dios me usa para las mujeres y hago eventos de mujeres. ¿Sabes por qué se fue a la iglesia? Porque no le di una cita yo, conmigo. Era una loba. No la de Shakira, bueno, algo así. ¿Sí? Y literalmente anda afuera diciendo que el pastor de Horizonte no le quiso dar una cita, sino que la mandaba con mi esposa. Porque diría el veracruzano, tonto no soy, mija. ¿Sí? Tonto no soy, ¿sí? Y veo detrás de lo que traes,
¿sí? Y veo, ¿sabes qué? Ya tantos años, sigue soltera, se viste como si estuviera en campaña de adolescente. ¿Sabes qué? O sea, yo no quiero verme a solas contigo, ¿sí? Y el punto, ¿qué es lo que pasa? ¿Quieres tener fruto como mujer en Cristo? La Biblia habla, las mujeres sujétense a sus maridos como al Señor, dice, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas. Wow. Y de repente tú estás plena en Cristo, gozosa en Cristo, y alguien te dice, oye, ¿qué traes, hija? O sea, hace 2 meses estabas tú que no te calentaba en el sol y ahorita te veo contenta. ¿Qué traes? Tú pues sabes que es que Dios es bueno y Dios ha transformado a mi marido. ¿Y qué crees que va a pensar ella? Oye, ¿en dónde lo llevaste, hijo? Porque yo llevo años queriendo que... Sí, es que Jesús, y de repente, ¿hay algo que puedo orar por ti? No, sí, sabes que mi matrimonio está mal y a mí me gustaría eso que pasara con mi esposo. Y de repente impacta la comunidad. ¿Por qué? Porque vives con Cristo, vives con Jesús, vives en Cristo. Empieza a cambiar eso en ti. De repente alguien que no te conocía o que te conocía de años, ya no te conoce. ¿Por qué? Oye, ¿qué onda contigo? Y tú sabes qué, es que Jesús me salvó. ¿Cómo? ¿Cuál Jesús? Jesucristo. Yo encontré redención y antes era así y así y así. Y Dios ha entendido que pecaba contra Dios, que estaba mal. Dios me da una esperanza y impacta en la comunidad. ¿Sí? Lo hemos hablado, es mi anhelo que de tus empresas me marquen para pedirme más gente a trabajar. ¿Sí? Que me marquen de Kell o que me marquen de Pilgrim, que me marquen esas empresas. Oye, Pastor Quique, sí, aquí hay una persona que se llama tal y dice que va a su iglesia. ¿No tiene más como esas que nos quiera mandar? Porque no hay nadie que trabaje como él. No hay alguien tan diligente como ella. No hay alguien más honesta que ella. ¿Sí? Impacta en la comunidad. Tenían favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor, versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me encanta. El Señor añadía ¿cuándo? ¿Cada domingo? No, cada día. Espérate. ¿Pero por qué cada día si no hay servicios cada día? Porque la iglesia es una iglesia 24/7. Entonces la iglesia da fruto todo el tiempo, todos los días. Entonces, en los gimnasios, en las escuelas, en los campos deportivos, en las oficinas, en las empresas, en los comercios, la gente de la iglesia estaba anunciando de Jesús, viviendo para Jesús, y gente venía a Jesús todos los días. Todos los días. ¿Sí? Cada día a la iglesia, me encanta, no dice acá al edificio, a la iglesia. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Entonces me encanta. Sí, es una iglesia que da fruto diario. Y último punto, es una iglesia que es iglesia 7 días a la semana, que Dios ocupa para sembrar a quienes ha de salvar. Para sembrar a quienes ha de salvar. ¿Por qué? Porque los que ya han sido salvos están haciendo su labor. ¿Sí? Hay movimientos y hay misioneros aquí y hermanos en Cristo que trabajan para ministerios, ellos lo llaman para eclesiásticos, que tengo cierto issue con esa palabra, pero como para eclesiásticos. Pero entienden una cosa, que el modelo que Dios sembró y diseñó para que el nuevo creyente se siembre y pueda dar fruto consistentemente sin mí, se llama la iglesia. Se llama la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día que tú no estés, esa persona ya sabe relacionarse con Dios y ya tiene otros discípulos con quien relacionarse. Por ejemplo, lo que le pasó a Jaime, mi pastor, cuando llegó a Tehuacán, ¿sí? Él era misionero, entonces la chamba del misionero es compartir de Jesús y evangelizar y llevar a la gente a las iglesias. Pero lo que le pasaba a Jaime, tristemente, es que le llevaba a iglesias y no había algo sano. No había algo sano. Entonces tenía que salir de la iglesia y tenerle que explicar a la persona lo raro que pasó ahí. Entonces imagínate, en Querétaro, sí, oye, ¿sabes qué? Mira, una persona quiere conocer a Jesús. Oye, ¿a dónde le llevo? Vamos a esta iglesia. Bueno, termina el servicio. Bueno, mira, eso de que se cae la gente es raro. No, la Biblia no habla de eso así, ¿sí? Vas a otra iglesia. Bueno, mira, eso de pedir ofrenda 6 veces está muy raro también, realmente. Y vas a otra iglesia y bueno, mira, eso de hacer como ruidos de animales, eso sí está bien extraño, eso nunca lo había visto. O sea, imagínate el horror de tener una iglesia y tenerle que explicar así, bueno, mira, es que eso es como cosita, pero como que no lo hicieron, la Biblia habla de otra cosa. No. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Jaime? Habló con la gente de California que le mandó el cable y ¿sabes qué? ¿Por qué requerimos? Y yo le llamó, queremos plantar una iglesia. Porque ¿a dónde vamos a llevar a la gente? ¿A dónde? Sí, yo puedo morir o puedo irme, pero la gente ¿a dónde se va a discipular? Entonces es interesante, Dios añadía cada día a la iglesia, me encanta, a los que habían de ser salvos. Salvos ahí es ¿plural o singular? Plural. Nada más para que lo sepan, plural es con una S al final. Singular sin S, si no, puedes ir a la escuela Kairos para que te enseñen eso. ¿Sí?
Es plural. Ahora, me encanta el punto porque tú en la iglesia de Dios, tú no vas a ver singulares. Tú no vas a ver singulares. Tú ves plurales. Tú ves conjuntos. Tú ves una comunidad. ¿Sí? Una comunidad. No ves rambitos espirituales. Ves discípulos que aman a discípulos y están sirviendo y adorando a Dios juntos. De ahí que terminamos con esto. 11 atributos de la iglesia de Dios, de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia según el modelo que vemos que se debe de hacer la iglesia en Hechos. Primer atributo. Es una iglesia que vivía asombrada por Dios. ¿Sí? Ok. Préstame atención 4 minutos. Si pones atención 4 minutos, aunque te hayas dormido todo el sermón, podrás decir que entendiste el sermón, ¿va? Ok, 4 minutos, ¿sí? 2, era una iglesia que se reúne, tiene compañerismo. 3, era una iglesia enfocada en amar a otros, no en servirse de otros. 4, era una iglesia generosa. 5, era una iglesia que se congrega como hábito, ¿sí? 6, era una iglesia hospitalaria u hospedadora. 7, era una iglesia alegre, ¿sí? 8, era una iglesia que alababa a Dios en todo lo que hace. 9, era una iglesia que impacta a su comunidad. 10, era una iglesia 7 días a la semana que da fruto diario. 11, era una iglesia que Dios usa para sembrar a quienes ha de salvar. Bienvenidos a Horizonte Querétaro. ¿Es lo que somos? ¿Es lo que hacemos? Lo hacemos porque lo vemos en la palabra de Dios, que es lo que la iglesia hace. Ahora, repito, no lo hacemos por nosotros. Lo hacemos porque es la obra de Dios en nosotros, porque hemos aprendido de Él, ¿sí? Y queremos que, como Jaime me enseñó, queremos que Horizonte, al igual que Semilla, sea un oasis en el que la gente pueda ver que se trata de Jesús. Ahora, ante eso, mi amigo, este es un sermón que puede quedarse así como de, sí, buena información, buenos 11 puntos, sí. Informativo, pero si ese es el caso, y esto que se queda informativo, perdiste tu tiempo, hijo. Bien intenso. Porque tú sabes que mis sermones no son informativos, tienes que haber una transformación. ¿Sí? Una iglesia así, dale a la lámina anterior, Pancha, porfa. Una iglesia así está formado ¿por qué? Por personas así. La pregunta para ti no sería, bueno, qué bueno que hay una iglesia así. No. La pregunta sería, ¿eres una persona que vive asombrada por Dios? ¿Eres una persona que se reúne? ¿Sí? ¿Que tiene compañerismo? ¿O eres de los aislados que no se junta con nadie y que me encanta, que ha sido común en muchos, que hoy día estoy conociendo, que llegaban a Horizonte hasta cristianos con una mentalidad de, mira, yo voy ahí, pero sentada y mira, entre menos conozca mejor y que no se metan conmigo, no me quiero meter en broncas, y de repente Dios les transforma y ya tienen amigos y brothers y familias y se reúnen para echar el taco y, ¿sabes una cosa? Una iglesia que se reúne, está formada por personas que se reúnen. Otro, ¿es una persona enfocada en amar a otros o en servirte de otros? Otro, ¿eres una persona generosa o pioja? ¿Eres una persona que se congrega o que vive aislada con cristianos solitarios? ¿Eres una persona hospitalaria, hospedadora? Siguiente. ¿Eres una persona alegre? Un tip, no contestes eso tú. Porque hay una tendencia bien chistosa en el amargado de contestar, sí, amén. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tus hijos. Oigan, ¿me considero una persona alegre? Y un consejo, apechuga. Apechuga. Porque quizás te van a responder, ¿sabes? Bueno, papá. Bueno, más o menos. Bueno, no tan alegre, como contenta. ¿Sabes qué? Pregunta, ¿sabes qué? Porque quizás es evidente a todos, menos a ti, que te estás amargando. ¿Sí? Eres una iglesia que alaba a Dios en todo lo que hace. Eres una iglesia que eres una persona, que impacta a su comunidad. Eres una persona que ama a Dios 7 días a la semana y da fruto diario. Y eres una persona que Dios usa para traer a tu vida a quienes Él ha de salvar. Si es así, mi amigo, debes oír esto. Es para mí un privilegio ser iglesia a tu lado. Un privilegio. Porque eres un discípulo de Jesús. Eres un discípulo de Jesús. Ahora, repito, este sermón no está diseñado para agüitarte. Así de, de 11, pastor, de 11 tengo 3. Esto no es como un test de eres. Si tú no sabes qué es eres, no te preocupes. Es como ochentero. ¿Sí? Esto no es un test de eres. La iglesia es todo esto. O no es ninguna. ¿Eres todo esto? Y quizás no lo es todavía, pero Dios diseñó este sermón para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que no tienes que esforzarte por hacer. Es lo que si andas conmigo, perseveras en mi palabra, ¿sí? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, yo produzco esto en ti. Así que vamos a orar. Y quizás una invitación para ti, mi amigo, a dejar de venir a la iglesia
y aceptar la invitación de ser la iglesia. Dios y Rey, eres bueno, eres Rey, eres majestuoso Redentor y Dios. Y te amamos porque nos has amado primero nada más, Dios. Y gracias por llamarnos y tenernos por fieles y apartar un lugar, como sé que hay otros también en México, un lugar en el que se trate de ti y se trate de tu palabra y queramos buscar agradarte, Señor, mediante tu instrucción, por amor, Dios. Y no somos dignos de nada, la realidad es que no somos dignos de nada y lo que tú estás haciendo en el horizonte es majestuoso porque tú eres majestuoso. Y Señor, repito como dije al principio, el rescatarnos de nosotros y de una eternidad en el infierno y enviar a Jesús para rescatarnos, para morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar para nuestra salvación eterna, eso ya hubiera sido suficiente, Dios, la verdad. Pero el que todavía te plazca invitarnos a ser tu familia y que al igual que como cuando una familia adopta a un niño, le dice las reglas de la casa para que sepa cómo debe conducirse, no para regañarlo o limitarlo o estorbarle o frustrarlo, sino para que entienda que ahora como parte de esta familia, esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos los de Dios. Señor, gracias por hoy día adoptar a más de uno y dar tus reglas de la casa, Dios. Porque, Señor, sin ti estaríamos huérfanos, sin esperanza y sin Dios. Estaríamos solos y perdidos. Y que nos hayas abierto las puertas de tu casa para hospedarnos y recibirnos y amarnos, perdonarnos y sostenernos, es un lujo que no entendemos. Es por tu gracia que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y te ruego por cada uno que en esta hora ha creído y que entiende que hay una diferencia entre venir a la iglesia y ser la iglesia. Y quiere en esta hora decir, sí, Señor, quiero conducirme de un modo digno de tu familia. Padre, salva a Dios una vez más. Te lo pido por Jesús. Amén.